El aroma a canela y nostalgia llenaba la pequeña cocina de Isabel. Sus manos, un mapa de venas finas y piel suave, amasaban con una memoria que no necesitaba recetas. Cada domingo, sin falta, horneaba galletas de avena, las favoritas de Leo. Su cabello, de un elegante color plata, estaba recogido en el moño bajo que la definía, un peinado que era sinónimo de orden y serenidad. Desde que su esposo se fue, 10 años atrás, su vida se había convertido en un tapiz tejido con rutinas silenciosas y un amor desbordado por su única familia, su hijo Marcos y su nieto. Su casa era un santuario de recuerdos. En la repisa, una foto de un joven Marcos sonreía con el primer reloj de pulsera que le regalaron, el mismo que ahora descansaba, recién restaurado, en una caja de madera sobre la mesa. Para Isabel, el amor no se medía en dólares, sino en actos de servicio, en juguetes remendados y en el calor de un hogar que siempre olía a pan recién hecho. Era el ancla de su familia, o al menos eso creía ella. El teléfono sonó rompiendo la paz del domingo. Era Marcos. «Mamá, solo para confirmar que vienes el sábado. Es el cumpleaños de Leo». «Claro que sí, mi amor. ¿Cómo podría faltar?» Su voz era un bálsamo. «Genial. Oye, ¿te puedo pedir un favor?» Marcos carraspeó y en esa pequeña duda, Isabel sintió una punzada familiar. Surgió un gasto con el catering de la fiesta. «Valeria quiere que todo sea perfecto, ya sabes cómo es». Isabel cerró los ojos. Otra vez. Hacía meses que las peticiones se habían vuelto frecuentes. Primero fue para la entrada de la casa nueva, luego para las clases de tenis de Leo, después para una inversión que Marcos le aseguró que duplicaría sus ahorros. Sus ahorros. El dinero que su esposo y ella habían juntado durante 40 años de trabajo. «Claro, hijo, no te preocupes, ¿cuánto necesitan?» La cifra que él mencionó le revolvió el estómago, pero su voz no flaqueó. «Te lo transfiero ahora mismo». Al colgar, un silencio pesado se instaló en la cocina. El olor a canela de repente se sentía sofocante. Abrió su laptop y miró el estado de su cuenta. El número era mucho más bajo de lo que recordaba. Una ola de frío la recorrió. ¿Era posible que se estuviera acabando? Sacudió la cabeza, espantando el miedo. Era por su hijo, por su nieto. El dinero iba y venía, pero la familia era para siempre. Unos días después, mientras envolvía el pequeño reloj, su mejor amiga, Carmen, pasó a visitarla. Carmen era su opuesto, eléctrica, directa y con una mirada que no se perdía un solo detalle. «Otro regalo hecho a mano, Isa. Eres la última romántica», dijo Carmen, sentándose a la mesa con una taza de té. «Tiene valor sentimental». Fue el primer reloj de Marcos. Carmen la miró fijamente por encima del borde de la taza. «Hablando de valor, ¿cómo van esas inversiones de tu hijo? ¿Ya te dio algún reporte?» Isabel se tensó. «Marcos sabe lo que hace, Carmen. Es un buen chico. Es un buen chico dominado por una mujer que gasta como si no hubiera un mañana», replicó Carmen sin filtro. «Solo te pido que tengas cuidado. Ese dinero es tu futuro, tu seguridad». La conversación la dejó inquieta. Por la noche no pudo dormir. Se levantó y caminó por la casa a oscuras, deteniéndose frente a la foto de su esposo. «¿Estoy haciendo lo correcto, amor?», susurró al retrato. El hombre de la foto sonreía, pero no le ofrecía respuestas. Solo el eco de su propia soledad. El sábado llegó con un sol radiante que parecía burlarse de la nube gris que se había instalado sobre su corazón. La casa de Marcos y Valeria era impecable. Un escaparate de revista de decoración en un suburbio próspero. El jardín trasero era una explosión de color. Globos de superhéroes, una mesa desbordante de dulces y niños corriendo por todas partes. Pero bajo la superficie festiva, la tensión era casi palpable.
La familia de Valeria, gente adinerada de modales altivos y ropa de diseñador, la saludó con una cortesía tan fría que quemaba. Sus miradas la recorrían de arriba a abajo, juzgando su vestido sencillo, su peinado anticuado, su presencia discordante en su mundo de apariencias. Isabel se sintió como una pieza de museo, una reliquia de otro tiempo. Buscó a Marcos con la mirada. Lo encontró cerca de la parrilla, riendo con su suegro, pero la risa no le llegaba a los ojos. Parecía un actor interpretando un papel, tenso y vigilante. Cuando sus miradas se cruzaron, él le dedicó una sonrisa rápida y evasiva antes de volver a su conversación. Una traición, silenciosa, dolía. Isabel se refugió cerca de la mesa de regalos, observando a Leo, su pequeño sol, abrir un paquete tras otro. Una tablet, un dron, un videojuego carísimo. Cada caja que se abría era un recordatorio de lo poco que su humilde regalo significaría en ese mar de tecnología y plástico. Valeria se movía entre los invitados como una reina, con una copa de champán en la mano y una sonrisa que nunca tocaba su mirada. En un momento se acercó a ella. «Isabel, qué bueno que pudiste venir», dijo su tono tan dulce como un veneno. «Espero que estés cómoda. La fiesta está preciosa, Valeria. Leo se ve muy feliz». «Por supuesto que lo está. No escatimamos en gastos para nuestro hijo», replicó, y en esa frase había un dardo dirigido directamente a ella. Isabel sintió que el aire le faltaba, se sentía sola, completamente sola, una extraña en la familia que ella misma había ayudado a construir con su dinero y su amor incondicional. Finalmente llegó el momento. Con el corazón latiéndole en la garganta, se acercó a su nieto. Los demás padres la observaban con curiosidad. «Feliz cumpleaños, mi amor», le dijo a Leo, su voz temblando de emoción. Le entregó la pequeña caja de madera restaurada. Leo la tomó, sus ojitos brillando de curiosidad. La abrió con cuidado. Dentro, sobre un lecho de terciopelo gastado, descansaba el pequeño reloj de pulsera, un objeto de otro tiempo, un eco de un amor que el dinero no podía comprar. El niño lo miró, fascinado, pero antes de que pudiera decir algo, una mano se interpuso. Era Valeria, su rostro una máscara de desdén. «Abuela, por favor». La voz de Valeria era un látigo de seda. «¿Qué va a hacer con esta chatarra vieja? Le compramos un smartwatch». La palabra chatarra flotó en el aire, un veneno sutil. Isabel sintió como todas las miradas se clavaban en ella. La de los padres de Valeria, con su superioridad apenas disimulada. La de los amigos de la pareja, con una curiosidad morbosa. Y la peor de todas, la de su propio hijo, que desvió la vista, incapaz de sostener la suya. Con una calma que no sentía, Isabel recogió el reloj de la mano de su nuera. Su voz, aunque suave, cortó el murmullo expectante. «Hay cosas que el dinero no puede comprar, Valeria». Fue como arrojar una cerilla a un charco de gasolina. El rostro de Valeria se contrajo en una máscara de furia. La sonrisa perfecta se desvaneció, revelando algo feo y salvaje. Frente a todos, sin una pizca de duda, levantó la mano. La bofetada resonó como un trueno seco en el jardín soleado. El mundo se detuvo. Por un instante, solo existió el ardor en su mejilla y un zumbido agudo en sus oídos. El tiempo se estiró, volviéndose denso y pegajoso. Vio las caras congeladas de los invitados, los ojos abiertos de par en par de los otros niños. Vio a su nieto, Leo, con la boca entreabierta, sin comprender qué acababa de pasar. La marca roja que florecía en su piel era un mapa de su humillación pública. Cruda, helada, absoluta. Su primer instinto fue buscar a Marcos. Sus ojos, llenos de una súplica silenciosa, encontraron los de su hijo. Pero él no se movió. Se quedó paralizado, atrapado entre dos mundos. El de la madre que le dio la vida y el de la mujer que le daba estatus. Y entonces, la traición final.
la que dolió más que el golpe físico. «Mamá, por favor», balbuceó Marcos, su voz apenas un susurro roto. «No es momento para esto. No es momento». La frase la golpeó con la fuerza de una segunda bofetada. El zumbido en sus oídos se convirtió en un silencio sepulcral. Se sintió completamente sola, una isla en un mar de rostros hostiles. Los murmullos comenzaron a extenderse como una plaga. Pudo leer el veredicto en sus miradas. Era la vieja problemática, la suegra anticuada que había arruinado la fiesta perfecta. Su dignidad, construida a lo largo de 65 años, se hizo añicos en el suelo de ese jardín impecable. Justo cuando sentía que sus piernas iban a ceder, que la desesperación la ahogaría, una figura atravesó la multitud, con la determinación de un barco rompehielos. Era Carmen, su amiga, su roca. Su energía eléctrica parecía repeler a los curiosos, abriéndole paso. No había llegado tarde por casualidad. Se detuvo a su lado, ignorando a todos los demás. Puso una mano firme en el hombro de Isabel, un ancla en medio de la tormenta. En su otra mano sostenía una tableta. Con una voz clara y cortante que silenció hasta el último susurro, Carmen pronunció 5 palabras. No las dirigió a Valeria, ni a Marcos, ni a la multitud. Las dirigió a su amiga, pero estaban destinadas a ser escuchadas por todos. «Isabel, la transferencia fue confirmada». Un silencio diferente cayó sobre el jardín. Un silencio de confusión. ¿Qué transferencia? ¿Un regalo? ¿Una disculpa? Valeria soltó una risa nerviosa. ¿De qué estás hablando? Si es otro de tus regalos sentimentales, ahórratelo. Pero Carmen ni siquiera la miró. Sus ojos seguían fijos en Isabel, dándole la fuerza que necesitaba. La narradora interna de Isabel explicó el significado de esas 5 palabras. No eran un regalo, eran la ejecución de un plan, un jaque mate. Durante meses, viendo cómo sus ahorros de toda una vida se desvanecían en inversiones sin retorno y gastos extravagantes, Isabel había empezado a sospechar. Con la ayuda de Carmen, una contadora jubilada con mente de detective, habían investigado en secreto. La transferencia no era dinero entrando a la cuenta de Marcos, era todo el dinero restante saliendo de ella. Era Isabel recuperando el control de su patrimonio. El color se drenó del rostro de Valeria. La máscara de superioridad se resquebrajó, revelando pánico puro. La bofetada ya no era un acto de poder. Había sido el error fatal de una ladrona acorralada. «No sé de qué hablan», siseó, pero su voz temblaba. Sin decir una palabra, Carmen giró la tableta y se la mostró a Marcos. En la pantalla no había fotos de la fiesta. Había gráficos, números, nombres de bancos en paraísos fiscales, extractos de cuentas ocultas a nombre de 1900. Valeria, compras de lujo, transferencias sistemáticas desde la cuenta de ahorros de Isabel hacia la suya. La inversión que duplicaría su dinero era una mentira, un robo metódico y descarado. El mundo de Marcos se desmoronó, se tambaleó mirando de la pantalla al rostro aterrorizado de su esposa y luego a la mejilla enrojecida de su madre. La verdad lo aplastó. No había sido un socio, sino un tonto útil, el facilitador del desfalco de su propia madre. La fiesta murió. Los invitados, incómodos, comenzaron a escabullirse, murmurando excusas. Los globos de superhéroes parecían una burla cruel en medio del campo de batalla en que se había convertido el jardín. Isabel se mantuvo de pie, erguida. El ardor en su mejilla era un recordatorio del dolor, pero por dentro una fuerza nueva, fría y afilada se abría paso. Ya no era la víctima humillada. Era la matriarca que había reclamado su poder. Observó el caos, la ruina de la familia perfecta que había ayudado a construir. Y por primera vez en 1900, mucho tiempo, no sintió culpa. Sintió una triste y terrible resolución. Había protegido su legado.
Ahora solo quedaba ver cómo protegería el futuro de su nieto de los escombros. El silencio que siguió a las palabras de Carmen fue más denso y pesado que cualquier grito. Era un vacío que absorbía el sonido de la fiesta, las risas de los niños, el murmullo de los invitados. Todo se detuvo. El rostro de Marcos era un lienzo de cera. La sangre había huido de su cara, dejando solo una palidez mortal. Sus ojos, anclados en la pantalla de la tableta, recorrían las líneas de números y nombres de empresas fantasma como si leyera su propia sentencia de muerte. Vio las transferencias, pequeñas al principio, luego más audaces. Vio las compras, bolsos de diseñador que reconoció, viajes a resorts de los que nunca supo, retiros en efectivo que coincidían con las veces que Valeria decía que necesitaba ayuda para la casa. La verdad no era una daga, era un veneno lento que ahora inundaba su sistema, paralizándolo. Es una mentira, siseó Valeria, dando un paso hacia Carmen, su cuerpo vibrando de una furia que ya no era de poder, sino de pánico. ¡Están locas! ¡Marcos! ¡Diles que están locas! Pero Marcos no podía hablar. Solo levantó la vista de la pantalla y su mirada se posó en la mejilla de su madre. La marca roja, viva y pulsante, era el símbolo de su ceguera, de su complicidad, de su fracaso como hijo. Isabel no dijo nada. No necesitaba hacerlo. Se irguió, la espalda recta, y por primera vez en años sintió el peso de su propia columna vertebral sosteniéndola. No había odio en su mirada, solo una profunda y helada decepción. Se acercó a Leo, cuyo rostro estaba arrugado por la confusión y el miedo. Se arrodilló, ignorando las miradas de todos. «Mi amor, la abuela ya se tiene que ir», le susurró, su voz un remanso de calma en medio del huracán. «Te amo mucho. Nunca lo olvides». Le dio un beso en la frente, un beso que sellaba una promesa silenciosa. Luego se levantó, tomó el brazo de Carmen y, sin mirar atrás, caminó hacia la salida. Su paso era lento, deliberado. Cada pisada sobre el césped perfectamente cuidado era un acto de reafirmación. Dejó atrás los globos, el pastel a medio cortar y los restos destrozados de la familia que había creído tener. El viaje en auto fue un borrón de silencio y árboles suburbanos. El sol de la tarde se filtraba por la ventana, dibujando patrones de luz sobre las manos de Isabel, que descansaban inertes en su regazo. No fue hasta que Carmen estacionó frente a su casa que el dique se rompió. No fue un llanto ruidoso, fue un sollozo silencioso y desgarrador que sacudió todo su cuerpo. Lágrimas de décadas de sacrificios no reconocidos, de amor dado por sentado, de una soledad que había confundido con devoción. Lloró por el niño que había criado y por el hombre en que se había convertido. Lloró por la bofetada, no por el dolor físico, sino por la humillación de saber que su propio hijo lo había permitido. Carmen no dijo nada. Simplemente apagó el motor y esperó. Su presencia era un ancla sólida y silenciosa. Cuando las lágrimas de Isabel se convirtieron en un suspiro tembloroso, Carmen habló. «Lo hiciste, Isa», dijo suavemente. «Recuperaste lo que es tuyo». «Lo perdí todo, Carmen», respondió Isabel, su voz rota. «No, perdiste una ilusión, y eso duele como el infierno, pero te recuperaste a ti misma». Esa noche, la casa se sintió extraña. El aroma a canela había desaparecido, reemplazado por un silencio estéril. Cada fotografía en la repisa parecía una burla. El joven Marcos sonriendo con su primer reloj. Su esposo, cuyo rostro congelado en el tiempo no podía ofrecerle consuelo. Se preparó una taza de té, pero el calor no llegó a sus huesos. Se sentía helada por dentro. El teléfono sonó una y otra vez. Marcos dejó que la llamada fuera al buzón de voz. Sabía lo que escucharía. Excusas, culpas, súplicas, palabras vacías que intentaban remendar algo que ya no estaba roto sino pulverizado.
Los días que siguieron fueron una niebla de abogados y papeleo. Carmen estuvo a su lado en cada paso, traduciendo el lenguaje legal a un lenguaje de supervivencia. Fraude, malversación, divorcio, palabras clínicas para describir la putrefacción de una familia. Isabel tomó decisiones con una claridad que la sorprendió. La primera fue vender la casa. Demasiados fantasmas, demasiados domingos horneando galletas para un amor que había sido una transacción. Con parte del dinero recuperado, compró un pequeño apartamento en el centro de la ciudad, un lugar con grandes ventanas y sin jardín que cuidar, un lienzo en blanco. Marcos finalmente logró hablar con ella. Su voz, al otro lado de la línea, era la de un niño perdido. «Mamá, yo no sabía, te lo juro, ella me engañó». Isabel lo escuchó sin interrumpir. Cuando él terminó su torrente de autojustificaciones, ella respondió con una calma que lo desarmó. «Tú estabas ahí, Marcos, viste lo que hizo y no hiciste nada. Eso también es una elección». Cortó la llamada y con ese clic cortó el cordón umbilical que la había mantenido atada a una versión de sí misma que ya no existía. La reconstrucción fue lenta, pieza por pieza. Empezó a caminar por las mañanas. Se inscribió en un curso de finanzas personales en el centro comunitario, decidida a no volver a ceder el control de su futuro. Descubrió que le gustaba la soledad, una soledad elegida, no impuesta. Un día, mientras desempacaba la última caja, encontró su viejo recetario. El olor a vainilla y papel viejo la golpeó. Por un momento sintió una punzada de tristeza, pero luego una idea comenzó a formarse, una idea pequeña, pero persistente. Comenzó a hornear de nuevo, no por obligación, sino por placer. Galletas de avena, panes de masa madre, pasteles de limón. La cocina de su nuevo apartamento se llenó de aromas que ya no eran de nostalgia, sino de creación. Su abogado le consiguió visitas supervisadas con Leo. El primer encuentro fue en un parque público. El niño corrió hacia ella y la abrazó con una fuerza que casi la dejó sin aliento. «Te extrañé, abuela», dijo, su pequeña cara enterrada en su abrigo. En ese abrazo, Isabel encontró su propósito. No se trataba de vengarse, se trataba de construir algo nuevo, algo que fuera solo suyo. Con la ayuda de Carmen, diseñó un logo simple: el horno de Isa. Alquiló un pequeño puesto en el mercado de agricultores de los sábados. La primera vez que vendió una docena de sus galletas de avena a una completa extraña y recibió dinero a cambio, sintió una oleada de poder que ninguna transferencia bancaria podría igualar. Era suyo, ganado con sus propias manos. Poco a poco, el horno de Isa se convirtió en una pequeña leyenda local. La gente no solo venía por sus productos, sino por su sonrisa serena, por la historia de resiliencia que se leía en sus ojos. Dejó de ser la suegra humillada o la madre traicionada. Se convirtió en Isa, la mujer que hacía el mejor pan de canela de la ciudad. Estaba construyendo un nuevo legado, uno que olía a esperanza. 2 años después, el aroma a canela ya no era un fantasma de la nostalgia. Era el olor del éxito. Llenaba cada rincón de El Horno de Isa, una pequeña panadería artesanal con paredes de ladrillo visto y mesas de madera clara que siempre estaban ocupadas. El murmullo de las conversaciones, el tintineo de las tazas de café y las risas de los clientes eran la banda sonora de su nueva vida. Isabel se movía detrás del mostrador con una agilidad que desmentía sus 67 años. Su cabello plateado seguía recogido en un moño, pero ahora era un peinado elegido por la practicidad, no por la costumbre. Había una luz en sus ojos que no estaba antes, una confianza forjada en el fuego de los hornos y en la certeza de saberse dueña de su destino. Ya no era el ancla silenciosa de nadie, era el faro visible de su propia comunidad. «Abuela»,
Se acabaron los rollos de canela, anunció una vocecita a su lado. Leo, ahora con 8 años y un rastro de harina en la nariz, la miraba con seriedad profesional. Los fines de semana era su gerente de control de calidad. Isabel se rió y le alborotó el pelo. Gracias, mi gerente. Pon el letrero de agotado y luego tómate un descanso. Te ganaste una galleta de chispas de chocolate. Verlo allí, feliz y seguro en el mundo que ella había construido desde las cenizas, era su mayor victoria. Las visitas supervisadas se habían convertido en fines de semana enteros, en tardes de hacer deberes sobre sacos de harina y en un vínculo puro, libre de las tensiones del pasado. La campanilla de la puerta sonó y por un momento el corazón de Isabel dio un vuelco. Era una reacción pavloviana que aún no lograba dominar del todo. En el umbral estaba Marcos. Se veía diferente, más delgado, con algunas canas nuevas en las sienes y una expresión de humildad que nunca antes había llevado. Ya no vestía los trajes caros que Valeria le compraba. Llevaba unos jeans y una camisa sencilla. No entró con la arrogancia del hijo que viene a reclamar su lugar, sino con la vacilación de un extraño que pide permiso. Se acercó al mostrador, evitando la mirada de los otros clientes. «Hola, mamá». «Hola, hijo», respondió Isabel, su voz serena, sin rastro de la herida de antaño. Se quedaron en silencio por un momento. Un abismo de palabras no dichas se extendía entre ellos. Marcos miró las vitrinas llenas de panes, pasteles y galletas. El lugar es increíble. Huele como los domingos de antes. Huele mejor, corrigió ella suavemente. Esto es mío. La frase no fue un reproche, sino una declaración de hechos. Él asintió, tragando saliva. Lo sé, y me alegro mucho por ti. De verdad. Leo salió de la cocina, mordisqueando su galleta. Al ver a su padre, su sonrisa se atenuó un poco. La lealtad de un niño es un territorio frágil. Hola, papá. Hola, campeón. Marcos se arrodilló para estar a la altura de su hijo, pero no lo abrazó. Respetó su espacio. Era un baile lento y doloroso que llevaban meses practicando. El de reconstruir la confianza. Había perdido su casa, su trabajo en la empresa de su suegro y a su esposa en un divorcio contencioso. Estaba empezando de cero, trabajando en un puesto modesto y viviendo en un pequeño apartamento. Isabel observó la escena. Ya no sentía rabia, solo una profunda melancolía por todo el tiempo perdido. Tomó una bolsa de papel, metió un par de galletas de avena y se la extendió a Marcos. Para el camino, él levantó la vista y en sus ojos había lágrimas que no se atrevían a caer. Sabía lo que significaba ese gesto. No era un perdón total, no era un borrón y cuenta nueva. Era algo mucho más valioso. Era un puente, un primer ladrillo sobre los escombros. «Gracias, mamá», susurró. Pagó por las galletas, insistiendo a pesar de la protesta silenciosa de ella, y se fue. Isabel lo vio alejarse por la ventana, una figura solitaria caminando por la acera. Había aprendido que algunas heridas nunca sanan por completo, pero se transforman. Se convierten en cicatrices que nos recuerdan de dónde venimos y la fuerza que no sabíamos que teníamos. Su vida no era perfecta. Había días en que la soledad pesaba y los fantasmas del pasado susurraban en las esquinas. Pero ahora tenía las herramientas para acallarlos. Tenía su trabajo, su independencia, el amor incondicional de su nieto y la amistad inquebrantable de Carmen. Tenía un futuro que ella misma estaba horneando, ingrediente a ingrediente. A veces, cuando todo parece perdido, cuando el suelo se abre bajo nuestros pies y la caída parece infinita, es precisamente en ese vacío donde encontramos el espacio para desplegar unas alas que no sabíamos que teníamos. Reconstruirse no es volver a ser quien eras, sino convertirte en quien siempre debiste ser. Es un proceso lento, a veces doloroso,
que requiere amasar el dolor con la paciencia, espolvorear la resiliencia y hornearlo todo con el fuego de una nueva esperanza. Al final, el resultado no es solo la supervivencia, es una vida con un sabor más auténtico, más dulce y, sobre un todo, enteramente nuestro. Comenta de qué país estás viendo este video y si quieres oír más historias de coraje y renacimiento, suscríbete al canal.